Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a su programa Encuentro con la Soberanía. Aquí les acompañamos, como de costumbre, Priyanka Rodríguez, la hermosa Camelia Michel y quien les habla, Raquel Valerio. Les tenemos hoy unos temas espectaculares en el tapete, y en el tema de fondo tenemos algo también esperado por todos ustedes. Y tenemos la primera noticia en el tapete, que es la noticia de la semana y la que proclaman todos los medios, es la elección del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ganó las elecciones muy cómodamente con 306 delegados a unos 228 de Hillary Clinton. También la derrotó en el Congreso con una enorme mayoría y en el Senado. Creemos que esta elección debería obligar a callar a mucha gente. Se equivocaron todas las encuestas, se equivocaron los comentaristas, se equivocaron los periódicos. Hablaremos de este tema en la segunda parte con nuestro invitado permanente, nuestro invitado de honor. Y tenemos nuestro primer tema, que es un decreto del presidente dispone a enseñar la Constitución en las escuelas. Luego tenemos que varios agentes han sido agredidos por haitianos. Tenemos el siguiente, que es la viuda de Febrillet deplora traslado de Blas a otra cárcel. En quinto lugar tenemos que un grupo de delincuentes atacan a la señora defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante. Tenemos por último que según la consultora Politat, la República Dominicana figura entre otros países con menos democracia de este continente. Y bien, Priyanka y Camelia, esta semana el presidente ha dispuesto que se enseñe la Constitución refrendada en las escuelas en el 172 aniversario de nuestra independencia. Hay que recordarle al propio presidente que la Constitución dispone del referéndum para las grandes decisiones que afectan al territorio nacional, extranjería, moneda. Eso lo podemos ver en el libro de nuestra Constitución, el artículo 272. En su mandato ha habido cosas graves que se han decidido sin que el pueblo pueda valerse del referéndum, ni tampoco de la iniciativa popular. Presidente, la Constitución hay que enseñarla, pero también es necesario cumplirla. Hay que enseñar con el ejemplo. La democracia participativa prevista en esta nueva Constitución debe cumplirse. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, Priyanka y Camelia? Bueno, esa iniciativa es muy laudable, pero lo que está haciendo el presidente Medina con eso es cumplir con el mismo mandato constitucional que ya el Tribunal Constitucional en años anteriores se lo había recordado, que era preciso implementarlo. Pero me parece que conjuntamente con la enseñanza de la Constitución se debe prestar atención al respeto a los símbolos patrios, porque en muchas escuelas eso no se está cumpliendo. Entonces, la enseñanza de la Constitución debe marchar paralela con una actitud respetuosa hacia todo lo que constituye la dominicanidad. No se puede permitir que los niños no les rindan el debido homenaje a la bandera y al himno, sean dominicanos, sean extranjeros. Ya se ha dado la queja de que en muchas escuelas hay niños que son de origen generalmente haitiano, que no les rinden homenaje a la bandera o llegan tarde después de la hora, y se dice que por eso. Entonces, todo eso hay que regularizarlo. Claro, y bueno, yo soy partidaria no solamente de que se enseñe la Constitución en las escuelas, que como bien dijo Camelia, ya estaba establecido, o sea, no es algo nuevo, estaba establecido, lo que pasa es que no se había llevado a cabo. Pero también no solamente es enseñar la Constitución, sino cumplirla, mostrar cómo debe respetarse y que no se tome como referencia a nuestros políticos en su mayoría y al mismo presidente, que lamentablemente la han irrespetado todo el tiempo. Pero aparte de esto, yo soy partidaria de que se enseñen en las escuelas también leyes de tránsito, las demás leyes que deben conocer los niños, los jóvenes,
y como ciudadanos, claro, como entes sociales, porque una de las mayores problemáticas de nuestros ciudadanos es que no conocen nuestras leyes. Entonces muchos de ellos las violan, quizás adrede, muchos quizás conocen, pero la mayoría no conoce nuestras leyes, no sabe realmente cómo debemos regirnos. Y por la parte de los símbolos patrios, sí se debe tener mucho en cuenta. Mira, anteriormente aquí se cantaba el himno todos los días en las escuelas y colegios, y las universidades debían tener izadas nuestra bandera nacional. Pues resulta que ahora la mayor parte de los colegios y escuelas dominicanas no cantan el himno. La mayor parte ni siquiera tiene una bandera izada. Y también veo el caso, por ejemplo, fue un caso que yo pude vivir en una universidad de mucho prestigio, por cierto, que durante un tiempo yo estuve luchando para que izaran una bandera en uno de sus campos, y no sucedió. Entonces, considero que el Ministerio de Educación debería poner sanciones a los colegios y escuelas que no cumplan con esta normativa, porque es una normativa, están obligados a hacerlo, que no lo hagan ya, pero deben haber sanciones para los centros educativos que no cumplan con estas normas. Así bueno, es. Pero habría que ver, Priyanka, si esa actitud de dejadez frente a la bandera y al himno, si no es una política desde el mismo MINER, desde el mismo Ministerio de Educación, habría que ver. Yo quiero pensar que no es así. Yo prefiero pensar que no es así, aunque nosotros nos hemos topado con muchas cosas extrañas. Sí, por ejemplo, uno de los presupuestos más bajos, por no decir el presupuesto más bajo ahora que tiene una entidad pública, es Efemérides Patria. En Efemérides Patria nosotros hemos vivenciado situaciones que, de hecho, particularmente felicito a Balcácer, que ha hecho un gran trabajo. Para mí es un muy buen funcionario, pero a veces hemos ido y ni siquiera banderas de papel tienen, para que ustedes vean el bajo presupuesto que tienen. Así es, y como hemos visto, la enseñanza comienza en el hogar. Y, sobre todo. Exacto, entonces, claro. ¿Qué pasa? Yo creo que una de las exigencias que hay que hacerle también a los profesores, ellos deben, o sea, ¿cómo exigirle a unos niños que canten el himno cuando quizás el profesor ni siquiera se lo sabe? Hay que velar también para que un profesor dominicano, lo primero que tenga que saberse es el himno también, el himno nacional, porque usted no puede exigir algo que no pueda dar. Asimismo, el presidente, que quiere que se enseñe en la Constitución, pues también que aplique nuestras leyes, que las tenemos ahí, son nuestras. Y continuando con el programa, Priyanka y Camelia, cada vez más las autoridades dominicanas son agredidas por haitianos ilegales. Lo hemos visto en Moca, Santo Domingo Oeste, en Santo Domingo Norte, en las provincias fronterizas, y ahora tenemos el caso del capitán Nelson Beliar. Semanas antes había sido asesinado por haitianos y un oficial en Manzanillo. Un cuartel fue atacado a tiros y dejaron varios heridos. En Dajabón fueron también atacados y heridos de gravedad. ¿Qué significa esto? Que las autoridades dominicanas no tienen seguridad en el territorio nacional. La pregunta que tenemos que hacernos es si debemos colocar la otra mejilla ante estas agresiones absolutamente condenables. ¿Ustedes qué nos pueden decir de esta situación que está pasando? Algo nunca visto, y tampoco en otras partes del mundo no suceden estas cosas. Es a lo que nos están mandando, al parecer, a poner la otra mejilla. No la otra mejilla, no, a poner el cuerpo entero, a poner la vida en riesgo. No es la primera vez. Y hay algunos casos que se han mencionado, pero ¿cuántos casos no se han mencionado de militares nuestros que han sido asesinados en la frontera por los inmigrantes de nacionalidad haitiana, que tratan de pasar por todo lo que es el límite de la frontera? Porque también tenemos 3 entradas principales, pero la mayor parte de la frontera está desprotegida, sin siquiera una malla que pare a estos inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, en el último caso, fueron apresados 6 nacionales haitianos. 4 de ellos, de los principales sospechosos, fueron puestos en libertad.
y es lo que ha pasado con los demás involucrados en los asesinatos de nuestros militares, que no hay culpables, no hay una persona responsable que pague por este asesinato, y es lo que está pasando desde hace mucho en nuestra frontera. Los militares tienen un stop, no pueden tocarlos, o sea, no pueden defenderlos, prácticamente no pueden parar la inmigración tampoco, pero tampoco pueden defender sus vidas. Quizás las cosas cambien ahora quizás las cosas cambien porque ya esto va a dar otro giro ya con... Yo espero que sea un giro bien drástico. Exactamente. Bueno, y es una situación que viene dándose desde hace mucho tiempo, porque justamente el Facebook me trae en los recuerdos, que nos da todos los días. El año pasado yo puse en mi muro una información donde la Dirección de Migración se quejaba precisamente porque el 2 de noviembre del año pasado una patrulla de migración fue atacada en la 27 de febrero, allá en Santo Domingo Este, cuando intentaba detener a unos inmigrantes ilegales y fueron atacados. Resultaron heridos algunos, y luego cuando se fue a pasar causa, lo que se les dio a ellos fue una medida coercitiva. Entonces, gente que no tenían arraigo, es algo absurdo. Extranjeros que no tienen arraigo, que no tienen un domicilio conocido, tú no puedes, o sea, ¿cómo van a cumplir con eso? Lo que hacen es escaparse. Entonces, en un caso así, yo creo que lo que demanda la situación es que se le haga una prisión, y luego de que se le pase la causa se deporten y se le tomen las huellas digitales para garantizar que esa persona no pueda entrar de nuevo al país. Es lo que hace cualquier país organizado. Claro, pero ese es el problema, que no hay control en la frontera. Entonces, ni en la ciudad tampoco. No, tenemos muchísimo, no, porque miren, en muchos barrios de Santo Domingo, del mismo Distrito Nacional, se han realizado enfrentamientos entre ilegales haitianos, migración y la misma policía, que casualmente son los policías y los militares quienes tienen que salir corriendo para no ser asesinados. O sea, y eso solamente se ve en este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los pocos que se deportan, porque quizás aquí entran 200, 300 diarios, y quizás se deportan. Ojalá. Mira, te voy a decir algo sencillo. Yo tengo un amigo, trabajaba en migración, en la parte de la deportación de los camiones y esto, y él pidió su traslado de ese departamento porque él decía, mira, esto es un relajo. En primer lugar, uno se expone, pero en segundo lugar, el haitiano que tú atrapas hoy, lo atrapas 8 veces, y vuelves y lo llevas allá. Y 8 veces tú tienes que sacarlo de aquí. Entonces, corre peligro. Entonces quiere decir que ellos van y vuelven. O sea, tú lo deportas, pero no pasa nada. Vuelven otra vez, sin ningún control. Sí, vamos a ver. Y Priyanka, en el caso del militar que viste que apresaron 4, o sea, soltaron 4 de los 6. Soltaron 4 de los implicados. Sí, según leí en las informaciones en Facebook, en unas noticias, que los que acompañaban al militar, o sea, lo apresaron. Los tienen apresados. Eso fue lo que yo pude leer. Sí, porque también le robaron el fusil. Sí. O sea, también se lo llevaron. Sí, y también... Y hay otros compañeros heridos. Y algo muy lamentable y que no debemos dejar de mencionar, tenemos informaciones de fuentes muy seguras de que están pasando por las noches, por la parte del sur, muchos haitianos por grupos por las noches, con mochilas y con sacos llenos de armas. También tenemos información que en Ocoa hay un centro, y en varios otros lugares también del país, centro en donde le están enseñando a pelear a los haitianos con sable. De hecho, Sí. En Ocoa, en parte de Valle Nuevo. Bueno, el caso es en un área de Ocoa donde los haitianos están dividiendo territorio con sus banderas. Tienen solamente en una parte tienen más de 4 banderas izadas, pero supuestamente dividiendo territorio. No entiendo qué territorio, porque ellos deben dividir ellos de la frontera hacia allá, no de la frontera hacia aquí. Y no dividirlo porque está dividido, ya está. Pero Bueno, la problemática es ¿qué pasa con las autoridades que no hacen nada? O sea, tenemos un desastre mayúsculo, y casualmente el domingo estábamos en una conferencia del licenciado Peregrín Castillo, muy buena,
En la que UAS. sí, en la UAS, donde él estaba mencionando algo similar, y una de las preguntas que yo le hice es, si nosotros continuamos como estamos, ¿dónde ustedes creen que está la República Dominicana en 5 años? No en 10, no en 15, en 5 años. Si vamos como Si estamos y no seguimos, hacemos, y no hacemos la nada. poca voluntad de las autoridades, la poca voluntad del pueblo, la situación de inmigración ilegal desenfrenada que tenemos, realmente no tenemos que esperar mucho para tener una idea de en qué nos vamos a convertir en un unos país años. fallido, Bueno, un déjame estado decirte fallido. algo. Yo veo también un elemento muy peligroso en esta situación, y es el hecho de que si se siguen aceptando pasivamente las agresiones a nuestras Fuerzas Armadas, y eso está obedeciendo a alguna línea superior, Claro. lo que va a suceder es que dentro de las Fuerzas Armadas se va a presentar un conflicto mayúsculo, porque no es verdad que todos los soldados, sin importar sus rangos, Se van a dejar matar. se van a dejar matar, O sea, porque eso es a otro ilógico. le dé su gana. O sea, No es ilógico. tarde o temprano va a tener que haber un enfrentamiento, y la población se va a enterar. Entonces tú porque, eres- porque va a ser un conflicto muy No, grande. entonces tú eres víctima y a ti te apresan si quedas vivo, pero al victimario lo sueltan. Al victimario no le pasan condena. El victimario queda en la Bueno, calle pero simplemente eso- por ser haitiano. Exactamente. Bueno, pero eso sucede precisamente cuando hay una política adversa a la misma población dominicana. Tenemos que estudiar la situación, es muy delicado. Sí, y bastante. en relación a lo que tú dices, Muy Camelia, es peligroso. muy cierto eso. Montecristi está al borde también de una guerra por esto que ha ocurrido consecuentemente con los militares, con la matanza de haitianos por parte de haitianos ilegales. Que de Sí. hecho anda una nota de voz Exactamente. por ahí en las redes donde Ajá. le dice que le dan un mes al presidente Danilo Medina para que tome las medidas correspondientes, o si no ellos mismos van a sacar Sí, a todos para que lo saquen. los ilegales haitianos Sí. de Montecristi. Bueno. Y así se van a poner lamentablemente Las comunidades. todas las comunidades, y vamos a llegar a un estado grave, porque entonces va a ser la ciudadanía quien se va a tener que enfrentar de otra forma a esta situación que nos está afectando a todo a un nivel descomunal. Bueno, pero además yo creo que es un asunto de sensatez, porque si las autoridades no cumplen con su función de defender el territorio nacional, entonces lo que está implícito es que nos están obligando a tirarnos a la nosotros calle. a tirarnos a la calle y a es tomar bueno las que se medidas piense, nosotros. es bueno que se piense Claro. bien qué es lo que se está pretendiendo con nosotros. Así Porque es. no es el pueblo dominicano el que sale a agredir a nadie. No. Somos nosotros los agredidos. Nosotros los discriminados en nuestro propio país, entonces nos van a agarrar, como están diciendo por las redes, agarrando batatas. Ellos están armándose no solamente con los sables, No, con armas blancas, y sino lo que- con y lo que armas pasa- de fuego. Y lo que pasó con el diputado haitiano, que entró los otros días con armas en su jipeta, Sí. y luego hubo que soltarlo como si nada. Así es, Priyanka y Camelia, vamos a continuar con nuestro siguiente tema, y es que al parecer había una intención de darle trato de favor al señor Blas Peralta, la persona que asesinó al ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. El objetivo era cambiarlo de celda, y detrás de esa maniobra se hallaba desde luego el sindicato de choferes, que le habían hecho presión a la fiscal. Afortunadamente, la familia, que se mantiene atenta del caso, protestó, y la gente comenzó a examinar esa obra, y los responsables de esa situación escondieron ese propósito tan pronto que se vieron descubiertos por la población indignada. El objetivo era sacarlo de la cárcel de la Romana y buscarle una cárcel en aras nacionales, para que el presidiario pudiera elegir el tipo que quiera, como si la cárcel fuera un hotel. ¿Qué información tienen ustedes en relación a este caso? No, un asesino como este, y hay que buscarle todos los privilegios. Entonces yo me pregunto, ¿qué se creen las autoridades para jugar así con la ciudadanía? O sea, ¿qué piensan ellos de la población para ser capaces de burlarse de esta forma de nosotros? Bueno, fíjense en una cosa, se ha criticado la actitud de la jueza, ¿verdad?, que permitió esto o que lo dispuso, pero hay que preguntarse algo: ¿bajo qué situación de presión se encontraba esa señora? Porque antes de nosotros establecer un juicio sobre X persona que es funcionario y tiene que tomar una decisión en un momento determinado, vamos a ver si el gobierno le está dando también protección a los jueces. Porque es verdad, hay jueces que son venales, hay jueces que se venden, pero también es muy duro
que un cártel, porque lamentablemente aquí hay un sector de los transportistas que son un cártel, Claro. que un cártel te amenace o intente sobornarte, intente presionarte de diferentes maneras y que tú, una simple mujer, por el hecho de que tú tienes un sueldo y eres una jueza o una juez, que tú tengas que tomar una decisión como esa, o sea, tú piensas en un momento determinado que estás arriesgando tu vida, entonces una funcionaria como esa tiene que tener una instancia que la proteja. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, el Ministerio Público no tenía conocimiento de esto porque Jenny Berenice se publicó unos tweets donde ella mencionaba que el Ministerio Público y ella O no sea, tenía ella no puso la queja. ellos no tenían ningún tipo de conocimiento de este traslado. Esa es una. La Procuraduría General de la República tenía el conocimiento. De hecho, por ahí anda un meme que yo me reí bastante, que decía que el mejor médico existente es el Procurador General de la República, que cura la diabetes en 24 horas. Lo sanó. Entonces es grave. ¿Tú sabes qué me preocupa a mí? Que esto fue un caso. Si la ciudadanía se pone a estudiar, ¿qué poder tenemos cuando nosotros nos ponemos a una? Como dicen por ahí. ¿Qué poder tenemos? Que- Caramba, ¿por qué nosotros no nos ponemos de la misma forma ante la corrupción, ante la inmigración ilegal, ante la delincuencia y ante todas estas situaciones que nos están afectando como nación? Eso viene, Priyanka, el pueblo ya en Estados Unidos despertó, y ¿por qué no despertar nosotros también? Una cosa también conlleva a otra. Pero vamos a continuar, Priyanka, con nuestro siguiente tema, y es que muy lamentable el ataque de que fue víctima la señora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo, que fue agredida, despojada de su vehículo, secuestrada durante 4 horas al salir del cine. Queremos expresar nuestra condena firme de este acto. Camelia, ¿qué sabemos de esta bárbara agresión a esta señora? Bueno, las declaraciones que ella da, aparentemente fue un caso de delincuencia común, no fue ningún tipo de represalia, que se sepa, porque a ella, claro, se le despojó de su vehículo, etcétera, y ella estaba en el cine, en Bellavista, por cierto. No se especifica si ella estaba en el cine de Bellavista Mall, porque yo lo que estoy viendo es que en torno a Bellavista, o sea, no al sector de Bellavista completo, sino en torno a Bellavista Mall, ya se han dado en menos de 3 meses varios casos de agresiones delictivas, o sea, de delitos así, muy escandalosos, de asaltos muy peligrosos. Entonces habría que hacer una vigilancia muy firme en ese sector. Ese sector está muy, digo yo, muy desprotegido de alguna manera. Lo bueno de todo el caso es que no le hicieron un daño mayor como lo están haciendo, ¿verdad? La mayoría. Y tienen el descaro de darle 200 pesos para que tome un taxi y todas las indicaciones para que ella vaya a la policía. O sea, ellos le dijeron todos los pasos que tenía que dar para poner la denuncia y a dónde tenía que ir. Bueno, pero... Y aparte le dijeron que su vehículo no iba a aparecer más, porque lo iban a deshuesar, como ellos le dicen, sí. Y que iba a salir de aquí. O sea, como está pasando con los vehículos que se roban, que los llevan a Haití. Sí. Eso es lo que está pasando. Bueno, es lamentable. Vamos a continuar Bueno, porque tenemos poco tiempo. pero mira, ahí hay un elemento interesante. O sea, si al lugar donde ellos la mandaron para que pusiera la querella, ¿por qué? Habría que ver que si quizás hay algún tipo de conexión, sí, con esos delincuentes. Sí. Entonces podría ser un negocio en cadena, ¿verdad? Claro, Bueno, podría ser. Eso hay que investigarlo. Priyanka, hoy tenemos que centrarnos en cosas que ocurrieron hace un año. Pues bien, hace un año se produjo el ataque diplomático de Haití a la República Dominicana, y que ha querido ilustrar con algunas intervenciones. Esto es importante porque muestra el papel internacional que se está librando contra la República Dominicana. ¿Qué nos pueden ustedes decir en relación a este ataque que se produjo hace un año? Las intervenciones en el papel internacional. Bueno, realmente yo lo que pienso, mira, yo entiendo que nosotros sí estamos recibiendo agresiones permanentemente, pero siempre llegamos a la misma conclusión. ¿Cuál es la actitud que de verdad preocupa a uno? No es la de la comunidad internacional, sino la respuesta que da el gobierno dominicano. Es lo que debe preocuparnos realmente, y trabajar en limpiar nuestra casa, pensar en nosotros primeros, y si sobra un poquito de espacio, pues pensar en los demás.
Bien, amigos televidentes, nos queda un tema más, pero lo vamos a dejar para la segunda parte cuando estemos con nuestro invitado permanente, Manuel Núñez. Así que manténgase ahí con nosotros en sintonía, no se muevan de sus asientos, ya volvemos en breve, dentro de unos instantes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a la segunda parte esperada por todos ustedes, que es la parte donde contaremos con la participación del historiador Manuel Núñez. Antes de entrar con él, quiero mencionar un hecho que ocurrió también esta semana, justamente en Puerto Plata, y fueron las inundaciones por varios ríos, incluso algunos que no tenían, ya que estaban secos, volvieron y tomaron su cauce. Qué pena. Sí, entonces... esta vez las autoridades sí pudieron asistir, nos informaron también, vimos en la noticia que el gobierno también se presentó en el transcurso de la semana, claro, luego después que bajaran las aguas. Lamentamos mucho la situación por la que pasó esa parte en Puerto Plata, porque lo vimos también en las redes inmediatamente, sí. Gracias a las redes que nos enteramos también de las cosas sí. Inmediatamente. Y bien, amigos televidentes, vamos de inmediato a pasar a nuestro tema de hoy, el tema esperado por todos ustedes, la parte con la intervención de Manuel Núñez, y es que no podíamos dejar pasar por alto el tema de las elecciones en Estados Unidos. Hemos decidido dedicarle este espacio justamente a las elecciones estadounidenses, y vamos, Manuel Núñez, bienvenido a tu espacio de siempre. Y la primera pregunta que tenemos para ti es la siguiente: ¿cuál era la diferencia que existía en estos dos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump? Bueno, era una diferencia muy notoria entre ambos, porque los dos tenían un proyecto distinto en torno a lo que decían sus comandos de campaña. Hillary tenía el proyecto de continuar toda la visión neoliberal y globalizante de Obama. Obama profundizó en esa visión, y Hillary tenía la misma visión de un mundo sin fronteras, un mundo donde no importan las naciones, y un mundo cada vez más expandido, y por eso tenían todo el apoyo de los grupos de poder del mundo, de los grupos de poder de Estados Unidos, y Trump tenía la visión de centrarse en los Estados Unidos. Es decir, en los Estados Unidos hay una gran cantidad de norteamericanos que, fruto de la deslocalización de las empresas, es decir, de situar las empresas norteamericanas en el exterior, han perdido sus empleos, y que son parte esencial del pueblo, porque son las grandes masas de norteamericanos. Fíjate que en estas elecciones, las costas, o sea, todo lo que es California, la costa oeste y la costa este de Nueva Inglaterra, que va desde Massachusetts hacia abajo, votaron a favor del Partido Demócrata, a favor de la visión globalizante, porque es donde más influencia externa hay, pero el centro de Estados Unidos, el Middle West americano, votó a favor de Trump. Es decir, hubo una especie de división del país. Esa división ya estaba presente porque el presidente Obama, que ha sido un presidente muy peculiar, porque Obama es un gran orador, es un hombre que habla muy bien, que comunica magníficamente, que al mismo tiempo es un muy buen candidato, ha sido muy buen candidato presidencial, pero es un pésimo presidente, es un presidente nulo. O sea, lo que ha hecho se ha resuelto, sus grandes proyectos se volvieron agua de borrajas, el Obamacare ha sido un desastre. Un desastre, o sea, los impuestos que ha subido. Los impuestos que ha subido han sido también un desastre. Y la al mismo clase tiempo, media Obama hizo desesperada. Un daño terrible a la sociedad americana que se ha visto ahora. Obama dividió el país en comunidades. Los homosexuales, transexuales, forman el grupo LGTB, los negros, los hispanos, los asiáticos, los proabortistas, es decir, las mujeres solas. Es decir, él dividió la sociedad en pequeños grupos, y Hillary creyó que podía ganar las elecciones haciendo un concierto de minorías. Claro está, las minorías no son homogéneas, porque los hispanos, son muchos hispanos, es decir, son 22 millones, pero son todos distintos. O sea, los intereses son diferentes. Los intereses de los mexicanos son contrapuestos a los intereses de los cubanos, a los de los bolivianos,
a lo de los colombianos, a lo de los dominicanos, es decir, cada hispano es distinto de otro y al mismo tiempo hay comunidades hispanas que no se pueden ni ver entre ellas. Claro. O sea que los mismos dominicanos tienen diferencias entre sí. Algunos votan a Linares, otros votan a Espaillá y no votan homogéneos. O sea que la idea de tener a los hispanos como un grupo homogéneo son ideas que le han vendido algunos vivos que viven de las maniobras, de la extorsión de los políticos. Le han vendido esa idea a los políticos norteamericanos y ellos creen que van a manipular a una comunidad completa de un modo homogéneo, teniendo a 2 o 3 viviendo bien, trujamanes, o sea, engañadores de bobos, ¿verdad? Viviendo bien y vendiendo la idea de que ellos son los líderes hispanos. No hay líderes hispanos, sí, hay personas que tienen un liderazgo y que los norteamericanos de un bando o de otro votan por ellos cuando van a una posición pública. Entonces, todo esto nos llevó entonces a una batalla en los Estados Unidos en que esta visión de Hillary se opuso a la visión de Trump, que era el tratar de dirigirse a las grandes masas de norteamericanos. Es decir, en los Estados Unidos hay efectivamente minorías hispanas, minorías negras, minorías asiáticas, minorías del LGTB, pero hay una mayoría de norteamericanos, Manuel, que fueron los que votaron por Trump, que es el americano que ha perdido el empleo, el americano pobre, que Trump le prometió: ustedes han sido los olvidados, yo estoy trabajando para ustedes que han sido los olvidados por esta clase política, por esta élite política que ha querido manipular el país y que cree que el país va a vivir sin fronteras y sin la preocupación de sus ciudadanos. Y entonces perdió Hillary Clinton y ganó los Estados Unidos. Manuel, tú como historiador, escritor y conocedor también del tema, muchos temas políticos, ¿qué tú puedes decirnos en relación a esta contradicción, en relación a realmente a los resultados de estas elecciones y al diagnóstico que daban las encuestas y muchas personas de lo que iba a pasar? Muy importante, porque Sí. hubo un secuestro, un lavado de cerebro colectivo. sí. Un secuestro de toda la opinión pública estadounidense. Todos los canales de televisión estaban copados por el grupo demócrata. Fue algo terrible, fue una campaña de aire brutal la que salió Hillary. El poder de Wall Street, el poder financiero, el poder globalizante que no ha pensado nunca en el pueblo norteamericano, se impuso. Y de hecho, por cada $10 que Trump invirtió, Hillary invirtió $100. Porque Trump tuvo que financiarse su campaña él mismo. Trump no tenía el establishment detrás como tenía Hillary. Y desde luego, también esa campaña llegó a los grupos que manejan la cadena hispanoamericana, es decir, Estados Unidos, Univisión y Telemundo. Oír a Jorge Ramos era una cosa asquerosa, es una cosa totalmente, ya había pasado, se pasaron de la raya, Jorge Ramos, Oppenheimer, es decir, era una manipulación grosera. Todavía en medio de los conteos, uno oía a Jorge Ramos y oía a una que tú llamabas Marilena Salinas. A Salinas, y aquí en Santo Ay, Domingo. Pero pero aquí, que- Manuel, que daba lástima oír, Pero eso, escuchar aquí. yo me pasé esa noche Sí. divertidísima porque Sí. esa cara de sorpresa que tenían esa gente, esa depresión. Y aquí No. también. Y aquí también Bernardo la Vega la depresión. en CNN, es decir, porque ellos creen, hay gente que cree que si tiene un programa de televisión puede manipular multitudes y se creen líderes. Y algunos Sí. creen que de una ONG, como el señor Juan Bolívar, con una ONG, sin que nadie votara por ellos, manipular todo un país, ¿no? Ellos manipulan el país, se asocian a la embajada americana y los americanos lo convierten en una especie de boy, o sea, son unos criados, unos mozos de librea de los Sí. americanos. Entonces ellos creen que están manejando el gran mundo porque lo han puesto de comisarios de una decisión que no lo han tomado fuera del país contra el país. Entonces, Manuel, ocurrió eso. Entonces, ese lavado de cerebro fue tan grande Que ellos mismos se lo sí, aplicaron. que el propio Trump en algún momento creyó, bueno, yo perdí las elecciones y denunció que había un fraude. Trump dijo, bueno, a mí me han hecho un fraude porque me han hecho perder antes de las elecciones. O sea, ya él estaba perdido. Entonces, evidentemente, ellos pensaban que todas esas minorías, que Obama había dividido el país en grupos. minorías, Ujú. en grupos minoritarios, iban a votar masivamente por Hillary y que... O sea, que las minorías eran mayoritarias. Sí, que iban a ganar los recién llegados sobre los americanos viejos. Entonces, los americanos viejos, calladitos,
metidos en su pueblo de Wisconsin, Idaho, Utah, votaron en tranquilidad y le dieron una sorpresa. O sea, le dieron una buena zurra, como dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos aprendieron que toda esa manipulación no iba a surtir ningún efecto, apagaron su radio, cállate ya, y votaron. Entonces, no se dejaron manipular por este mecanismo totalitario, porque era una cosa terrible, de esta señora, de este grupo, del grupo Clinton, que es un grupo nefasto además, que ha hecho unos daños terribles. De hecho, lo que se reveló en la campaña, el día lunes salieron los correos de Hillary que estaban en el servidor del marido de asistente de Hillary, Uma Bedin, que lo estaban investigando por pornografía, por violador de menores, tiene que decir. Y en esos correos encontraron por casualidad 600,000 correos de Hillary privados durante su etapa de secretaria de Estado, y entonces comenzaron a investigar. Pero el presidente Obama, manipulador también, le dijo el viernes a Comey que publicara una carta, y Comey envió una carta diciendo que no habían encontrado nada. Entonces Trump le respondió: ¿cómo es posible que ustedes duraron 3 semanas con 30,000 correos y 600,000 correos ustedes lo leyeron en 3 días? O sea, se veía que era una manipulación vulgar y grosera de este grupo nefasto que ya se va del poder. Emanuel. Yo lo siento mucho por los dominicanos, que no hemos hablado de aquellos dominicanos que se lanzaron al agua por Hillary. No, y me da pena, Manuel, por aquellos que aspiraban un apoyo a un apoyo de Hillary en 2020, por ejemplo, nuestro querido Leonel Fernández, claro, Hipólito Mejía, nuestra querida Margarita Cedeño de Fernández, Margot, mejor como la llaman en la sociedad, que por cierto no ha dejado de escribir sus tweets y su apoyo hacia Hillary Clinton. No se ha dado cuenta que ya Hillary entró en capilla ardiente, o sea que ya no hay nada que hacer, ya Hillary no vuelve, porque en los Estados Unidos hay instituciones, la gente se va y se va, o sea, ya no hay, el que se murió, se murió. Aquí el único sitio donde los muertos reviven es aquí, pero allí los muertos, una vez que concluyen su periodo, ya no hay nada que hacer. Y hay muertos que cuando reviven no pasan de la categoría de zombies. Sí, bueno, Manuel, aparte de lo que tú has mencionado, ¿qué otros aspectos influyeron para que Donald Trump ganara las elecciones? Porque tengo entendido que ahí los cubanos, hubo haitianos también en la Florida que no estaban a favor de Hillary, justamente por lo que había pasado lo que ha pasado en Haití, que no han hecho nada, y porque también entienden que la parte que ya emigró hace tiempo hacia Estados Unidos, que están estables y que quieren también vivir bajo la ley. Exacto. Sí, yo creo que también hubo una visión un poco maniquea, porque Hillary se cree que manipula a todo el mundo, es una mujer arrogante, ¿no?, que se cree muy lista, y entonces la idea era que, bueno, con una cerveza presidente yo manipulo a todos los dominicanos votan por mí. Y que va a ser un sancocho en la Casa Blanca. Con un sancocho en la Casa Blanca yo manipulo, porque todo es una especie de cosa, de manipulación burda, grosera, populista y al mismo tiempo hipócrita, porque hay también un dejo de hipocresía. Entonces, los haitianos tienen intereses distintos. Los haitianos que están en Miami, que son ciudadanos, la mayoría, en Estados Unidos hay 400,000 haitianos, estos haitianos legalizados, estos haitianos que son legales, no tienen los mismos intereses que los haitianos que están en Haití, que funcionan de modo distinto, porque los que están en Haití no votan en Estados Unidos. Claro. Ni siquiera votan en Haití porque no tienen documento muchas veces. Entonces, evidentemente, menos van a votar en Estados Unidos. Entonces, esto hace que estos haitianos... Pero quieren votar aquí. Aquí quieren votar y logran votar. Y votan. Le buscan papeles para que voten. Los haitianos están en Estados Unidos, su interés es que no vengan más haitianos a Estados Unidos y que lo dejen a ellos vivir en tranquilo. Y que no vengan más... Entonces, los legales, los ciudadanos hispanos que son legales, no votan homogéneo. Muchos votaron en una cantidad mayoritaria por Hillary, pero votaron más de un 40% por Trump, porque hay mucha gente que dice, bueno, está Hillary, lo que va a hacer es que va a abrir más la compuerta y va a haber menos trabajo, entonces va a haber más ilegales. Entonces mucha gente dice, bueno, ya yo estoy aquí adentro, me felicito aquí adentro, yo no quiero que el país siga, yo quiero que haya un cambio. La gente quería un cambio porque estaban ya hartos
de toda esta demagogia de Obama, que es un cantamañana, un pico de oro, pero que es totalmente nulo, ¿no? Es decir, entonces todo eso pasó y naturalmente se produjo el cambio. El cambio no lo creía ni siquiera el propio Trump. Yo dije que Trump le preguntaron y dijo, yo pelearé dinero, pelearé, no sé, he perdido el tiempo, porque fue un lavado de cerebro tan grande. Todas las cadenas de televisión de un país, la cadena de televisión del exterior, la cadena de televisión del mundo, es una manipulación mundial. El Papa, el propio Papa, hombre, el Papa diciendo que... Su santidad el Papa, un argentino jugador de fútbol. En fin, o sea, el Papa también estaba con Hillary. Con Hillary, sí, caramba. Es una situación... Qué contradicción, sí, Manuel, ¿eh? Sí, y todo esto naturalmente dentro de un ambiente de que las bolsas habían sido presionadas. Sí, bajaron todas. Todas bajaron porque las bolsas no soportan la incertidumbre. Y como no se sabía lo que Trump iba a hacer, pues se desplomó el peso mexicano, se desplomó la libra, se desplomó el euro, se desplomó el Nikkei. Hubo un desplome mundial. Entonces Hillary había hecho la extorsión, porque en eso los americanos son expertos, y el soborno de que si votaran por otro que no fuera ella, iba a desplomarse la economía. Pues la economía se resintió pero nada de fue un tsunami, no, pero nada de otro mundo, porque todo el mundo sabe que en Estados Unidos hay... se recompone el asunto. No, y en Estados Unidos hay instituciones. Si Trump no va a tener todo el poder del mundo. Trump tiene un congreso en contra, porque Trump ganó en contra de los republicanos, de los republicanos internos que hicieron campaña contra Manuel. él, en contra de los demócratas, en contra de la prensa, en contra del poder mediático, en contra del poder financiero, en contra de Soros, me imagino, en contra de Soros y de esas mafias, y en contra de los que aquí hablaban con una voz muy fuerte. Tú recuerdas esa comentarista del periódico Hoy, la señora Rosario Espinal. No sé dónde habrá metido la lengua, en qué lugar oscuro y fétido habrá metido. No, pero ella está escondida, no se le ha vuelto a ver el pelo por parte. Se han callado. Manuel. Y el señor también, la Vega también, dijo que la noche de la presentación que iba a ser un paseo. No, pero déjame decirte, la cara de Bernardo Vega y un velorio, ahí no había mucha diferencia. Bueno, lo están vipiando allá arriba. Manuel, algo que no quiero que se me pase. Estaban mandando viper y algunos mails. Algo que no quiero que se me pase a decir lo siguiente. Una de las situaciones que llevó a Trump al triunfo es su nacionalismo. Claro. Su discurso nacionalista, recuperar los empleos, recuperar su territorio. Y casualmente, el político Rafael Alburquerque, lo primero que dice, creo yo, que yo estoy de acuerdo, hizo un tweet, ¿no? Lanzó un tweet hablando algo sobre esto y el nacionalismo, y dentro de la idea mencionó algo que a mí me gustó mucho, y fue que él mencionó que si se tratara de nacionalismo, quien debió ganar en las elecciones pasadas fue Pelegrín Castillo. Es lo primero que él dice con lo que yo estoy de acuerdo, y que de hecho le digo lamentablemente que a estos candidatos que dejaron correr la bola dándole el apoyo a Hillary, que no trabajen demasiado, que el 2020 es azul y no liceísta, y no liceísta. Así es, Manuel. Entonces, ¿cómo tú llamas a este triunfo de Donald Trump, justamente que tuvo que librar una gran batalla, como tú mencionas, la batalla de la prensa en contra, del mismo gobierno estadounidense en contra, la prensa que no encontraba otra cosa que decir de él, y lo que lo hacían era que lo caricaturizaban. Sí. Exacto. En el caso de Hillary sí encontraban muchas pruebas de los emails, de los correos electrónicos, lo que hace también, lo que ha tenido con las fundaciones que tiene, lo que no ha hecho con el dinero de las fundaciones de Haití. ¿Qué pasará entonces con Hillary y todas estas estos casos que tiene? En los Estados Unidos hay una situación, hay instituciones, es un país donde la gente sabe retirarse, sabe que después de ser presidente usted se convierte en un florero chino. Es decir, uno no sabe nunca qué hacer con un florero chino, ¿verdad? No sabe dónde colocarlo, porque un florero chino es una cosa ordinaria, generalmente de plástico,
y no es bonito. No, Entonces, pero no esos floreros antiguos chinos de la dinastía misma. no, son los floreros chinos de ahora, los que se venden en la sirena, que tú no sabes qué hacer con ellos, ni dónde colocarlos, porque dices, ¿dónde yo coloco este florero? Porque es una cosa tan ordinaria, entonces, donde quiera que lo coloque va a estar feo, o sea que los ser presidentes son un poco eso. Pero ¿y la Yo justicia? tengo aquí, que están separados los poderes, no como aquí, el poder legislativo bueno, y el judicial. la justicia seguirá su curso. Yo pienso que Trump ha dicho que no, que ya Hillary perdió, nadie debe tirar sobre una ambulancia, ya, que eso es inmoral y además no es humano, pero desde luego la justicia tiene que seguir su curso y las investigaciones sobre los correos seguirán. El señor Obama ha hecho un discurso que yo tengo aquí algunos párrafos interesantes, porque Perdón, me parecieron... hay una cosa, Manuel, disculpa la interrupción. Yo estuve viendo ahí en las redes que ha habido protestas en todo Estados Unidos, especialmente en las zonas donde hay universidades de mucha tradición. Los jóvenes se han tirado a la calle protestando porque no quieren a Donald Trump. ¿Tú crees? Y la comunidad LGTB. Ajá. Bueno, pero ¿Tú que crees, no olviden- ¿tú crees que eso va a te decir algún tipo de Mira, trascendencia? yo ese te movimiento. dije al principio que Obama dividió a la sociedad norteamericana como nadie lo había dicho antes. O sea, dividió el país, lo descuartizó, lo dividió en homosexuales, en negros, en hispanos, En blancos. en blancos, en mujeres, en hombres. De hecho, Hillary atacó tanto a los hombres que los hombres la descuartizaron, porque el 70% de los hombres sin educación votaron en contra de ella, porque ella fue brutal, una mujer muy inteligente, manipuladora, una especie de halcón americano, ¿no? O sea, y eso naturalmente le perjudicó. Entonces, yo pienso que esta es la resaca que queda, el pataleo normal que queda cuando tú coges a toda una población y la engatusas a los grados en que se engatusó la población. Aquí se llegó a decir que las elecciones eran un mero trámite, que ya Hillary ganó. Esto es la noche, bueno, Ay, sí. Sí. ya Hillary ganó, ya no hay nada que hacer. Yo mismo fui, encendí el televisor para poder la cadena Fox y las otras cadenas americanas, pensando, bueno, esto es un juego que ya está jugado, ya se sabe quiénes son los ganadores, o sea, no hay nada que hacer. Pero en la medida en que yo le veía la cara a esos comentaristas, sobre todo a Jorge Ramos, Eso era un poema. que ¿Qué va a tenía- pasar un con Jorge poema. Ramos ahora? que parecía una Yo Magdalena tenía- llorando como una tenía niña. años que yo no me divertía tanto. Sí, a Jorge Ramos. Y el propio Oppenheimer, ¿no? Que ponía una cara así, que no lo puedo creer. Digo, ¿por qué tienen que creerlo? No lo puedo creer. Antes de que tú No entres. podrá ser verdad, pues sí, es la verdad. O sea, porque el mundo no obedece a tu pensamiento, el mundo tiene independencia de ti. O sea, hubo una independencia del pueblo americano, de las élites americanas. Perdieron las élites americanas que manipulan al pueblo con la televisión y fueron derrotadas de manera abrumadora. Bueno, Manuel, nos queda un poquito tiempo ya, si tú quieres decir algo ahí. Pero no Ah, queda- lo Sí. del discurso de Obama. Yo hice el discurso de Obama. Obama dice lo siguiente: el sol va a salir a la mañana. Y eso es lo que yo pronostiqué. El sol salió. Tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo. Lo felicito y lo invité a venir a la Casa Blanca mañana para hablar de una transición exitosa. No es un secreto que tenemos diferencias muy significativas, pero yo también teníamos diferencias significativas con el equipo de Bush. El equipo del presidente Bush era profesional y me hizo una transición suave. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, dijo. Todos deseamos éxito unidos para liderar el país. Una transición de poder pacífica es uno de los deberes de nuestro gobierno. Tuve la oportunidad de hablar con Hillary, no podría estar más orgulloso de ella. Tuvo una vida dedicada a lo público, Tuvo. es el En pasado. Fue diputada, legisladora, canciller. Estoy orgulloso. Muchos norteamericanos aspiraron a tenerla a ella como presidente. Y el hecho de que fuera mujer nos dio un mensaje a todos nosotros. Ahora todo el mundo, cuando pierde la elección, dice al día siguiente, tenemos que recordar que tenemos que estar en un mismo equipo. No somos primero demócratas y republicanos. Primero somos norteamericanos. Así debe patriotas. ser, así Todos debe queremos ser. lo mejor para este país.
Esto es lo que le escuché decir al señor Trump anoche y lo escuché cuando hablamos de manera privada y le creo. Eso es lo que necesita el país. Unidad, inclusión, respeto por las opiniones, el manejo de la ley, el respeto por el otro. Son palabras realmente muy buenas, ¿no? Del buen orador que sigue siendo Obama. Bueno, Emanuel, ya llegamos ya a la parte final. Sí, Ya. y hay que felicitar nuevamente al pueblo norteamericano y desear que Donald Trump haga un buen gobierno que claro responda que sí. a las expectativas no solamente de Estados Unidos, sino en su relación con el mundo. Sí, y Sí. el mundo nos benefició a todos. Yo pienso que hemos ganado todos. Así es, bien amigos televidentes, llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Que estas elecciones que pasaron ahora en Estados Unidos les sirvan de ejemplo. Y ya ustedes saben, habrá elecciones también aquí en nuestro país dentro de 4 años. Y para que ustedes sepan que un pueblo unido jamás será vencido. Juntos podemos. Juntos podremos. Cuando se mueven los de abajo, Los de arriba los se de- caen. Exactamente. Entonces, amigos televidentes, ya No, ustedes pero hay saben. gente que es tiene el para caso de Blas. hay gente que tiene alas. Sí, bueno. amigos televidentes, gracias por su sintonía. Aquí los esperamos Hay que cada cortarle sábado de las 8 a alas. 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Pasen todos feliz resto de esta noche. Feliz. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.